que habíamos dejado en el tintero. Sí terminamos de analizar todas las obligaciones sociales o debenturas legalmente, ¿verdad? Sí terminamos de analizar las obligaciones sociales o debenturas en el código, ¿verdad? Yo creo, Lee, que nos quedamos en la última, porque es que no sé cómo va el orden de estas diapositivas, pero luego yo tengo la factura cambiaria, no sé si vimos esa también. No, no lo hemos visto, o sea, no lo hemos visto. Ya les Entonces, entonces en la de obligaciones faltan las tengo obligaciones anotaciones sociales. Lo que nos faltan hasta las obligaciones sociales. procedimiento de creación. Eso ya lo vimos. Sí, tengo apuntes en lo que hay varios como chequecitos. Procedimiento, por Y favor, luego, alguien. Ya vimos el procedimiento de creación. Sí me recuerdo que habíamos terminado de leer todos los artículos. Por favor, alguien que me lo confirme. Sí, Lick, ya lo vimos. Bueno, vamos entonces a analizar ahora las obligaciones sociales o debenturas convertibles en acciones, porque esas las dejamos ahí pendientes, ¿verdad? sí, esa es la última que hace falta, Nick. Ok, bueno, platiquemos de eso un poquito entonces. ¿Parece el contenido del examen? Sí, está bien, Lick, muchas gracias. Sí, gracias, Nick. Así está bien. ¿Les parece que ya no metamos las obligaciones sociales, ni las obligaciones sociales convertibles en acciones? Y que tampoco lo que Sí, vayamos a Lick. ver. Va, perfecto. Entonces vamos a llegar hasta las que vimos de la clase anterior, anterior que esta. Las demás las dejamos para un laboratorio. No, las vamos a dejar para... Sí, pues, es posible. Vamos a ver, pero siempre lo tendríamos que evaluar en el examen final. Bueno. Pues las obligaciones sociales o debentures, pues es una modalidad de obligaciones sociales que tiene una característica especial. Y la característica especial es que, aparte de reunir las características de las obligaciones ordinarias comunes, que nosotros hemos visto los requisitos que están vimos nosotros los requisitos, aparte de esos requisitos, tiene la característica especial que o sea, pueden ser nominativas a la orden al portador, todos los requisitos que establece la ley. La forma de constitución, creación, requisitos que establece el artículo 548. Bueno, aparte de eso, pues vamos a determinar y establecer que este título lleva aparejado un derecho de conversión. Un derecho de conversión que dan estos títulos para que estos títulos puedan convertirse en acciones de sociedad anónima. En acciones de sociedad se pueden convertir. Entonces, al final, cuando los títulos ya son redimibles, entonces se puede optar, cuando son redimibles, acuérdense que es cuando se pagan a los obligacionistas, se puede establecer de que hay un plazo, periodo de conversión que tendrá que agotarse y establece cuáles son las bases de esa conversión, las bases para que esos títulos puedan convertirse en acciones. Pero hay una cuestión esencial aquí, que acuérdense que los que tienen derecho de tanteo para crear esos títulos son los accionistas de la sociedad, ¿verdad? Acuérdense que también en la sociedad tienen derecho de tienen derecho de tanteo para adquirir, y una vez agotado este derecho de tanteo, pues la lógica nos empuja a establecer que eh, agotado este derecho de tanteo, y sin ningún socio desea adquirirlas, entonces ya se van a adquirir por los obligacionistas, ¿verdad? Si analizamos el artículo 579, establece, dice, podrán crearse obligaciones que confieran a sus tenedores el derecho de convertirlas en acciones de sociedad. Dice acciones de sociedad, pero no nos dice de qué sociedad. La lógica nos impulsaría a establecer que es de la sociedad anónima, ¿verdad? Pero como la sociedad de responsabilidad, de la sociedad de incomodita por acciones también es sancionada, pues, se estimaría que también podría darse el caso ahí. Entonces,
Si nosotros nos remitimos al artículo 544, dice, las obligaciones son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad anónima. Entonces, tendríamos que entender que es una sociedad anónima. ¿Sí? Bueno. El 580 establece requisitos de las obligaciones convertibles, requisitos de las obligaciones convertibles. Sí estamos grabando, ¿va ustedes? A ver. Sí, ¿verdad? Sí, Gracias a Dios. Muy bien. Gracias a Dios. Sí, perdone que hasta ayer le subí sus clases. Sí, ya las vieron que las subí, ¿verdad? sí, Bueno. gracias. Entonces dice requisitos de las obligaciones convertibles. Los títulos de obligaciones convertibles, además de los requisitos generales que deben contener, que son los del 385, 386 y los del 548, dice, además de los requisitos generales que deben contener, indicarán el plazo dentro del cual puede ejercitarse el derecho de conversión y las bases para la misma. ¿Cuál es el plazo para ese periodo de conversión y las bases para esa conversión? El plazo. ¿En qué tiempo se va a realizar esa conversión y bajo qué reglas se va a realizar esa conversión? ¿Sí? ¿Cómo es que se van a convertir? ¿Sí? Que una vez listo cuando se están las acciones para redimir, pues ese capital que se va a pagar, pues se puede, el socio, la persona, el del obligacionista lo va a ejecutar en favor de la sociedad y va a aumentar el capital. Y en ese caso, pues se agota primero el derecho de los socios. Y eso está, dice el artículo 583, dice preferencia y publicación. El 583 dice, los accionistas tendrán preferencia para suscribir las obligaciones convertibles. Dice, la sociedad publicará en el diario oficial y en otros de los de mayor circulación en el país un aviso participando a los accionistas la creación de las obligaciones durante 30 días a partir de la fecha del aviso. Las acciones podrán ejercitarse en preferencia para la suscripción. O sea, ¿quiénes tienen derecho de preferente de suscripción de esas acciones? Los accionistas de la sociedad. ¿Qué sociedad? La sociedad anónima. ¿Sí? Ellos tienen derecho preferente. Una vez agotado ese derecho y nadie lo quiere, pues ustedes ya pueden ser los obligacionistas. Si nosotros analizamos, ya habíamos leído el artículo 580, ¿verdad? Sí, que es el que estábamos viendo Bueno, hace un momento. ok. El 581 dice plazos de inalterabilidad. Durante el plazo en que pueda ejercitarse el derecho de conversión, la sociedad creadora no podrá modificar las condiciones o bases para que dicha conversión se realice. O sea, cuando se crearon los títulos en la escritura constitutiva, se van a establecer cuáles son las bases para que esa conversión se realice. ¿Sí? Van a indicar cuál es el plazo para ejercitar ese derecho de conversión y las bases. ¿Cuáles son las bases? Las bases son los requisitos que se van a requerir para que esas obligaciones puedan convertirse, que tienen que ser de un determinado valor, que tienen que ejercitarse en un determinado tiempo, que tienen derecho de suscripción los accionistas, que una vez agotado pueden ser los obligacionistas, etc. Dice paridad, dice las obligaciones convertibles no podrán colocarse bajo la par. Entonces, quiere decir bajo la par por un valor inferior a su valor nominal. Cuando están por la par, es que el valor es el valor que está en libros, en la contabilidad. No puede ser un valor inferior a ese, o inferior al que tiene el título. No sé si tienen alguna duda de esto. ¿Tienen alguna duda?
Bueno, entonces vamos a continuar. Buenas noches, Lick. Buenas noches. O sea que aquí tienen como 30 días, tienen los accionistas, ¿va? Estaba leyendo en el artículo 583, me parece, Ujú. o Cabal. 87. Sí, son Me 30 perdió días. ahorita. Ajá. 30 días son, ¿verdad? Ujú. Y eso también pasa en el diario oficial, ¿va? Y los otros de mayor circulación, la creación de la obligación, ¿verdad? Sí. Sí, hay que publicarlos en los Va. diarios. Gracias, Lick. Ok. Ajá. Bueno, vamos a analizar la factura cambiaria. Bueno. La factura cambiaria. Bueno. Pues básicamente es un título de crédito a la orden, una forma de circulación a la orden, que es expedido por el vendedor, que regularmente es una organización empresarial que presta un servicio o vende mercaderías al público, a quien se le denomina librador beneficiario, porque crea la obligación y también va a estar legitimado en un momento determinado para cobrar el importe de esta factura cambiaria. Y lo que va a incorporar fundamentalmente es un crédito, un derecho de crédito sobre la totalidad o la parte insoluta del precio de compraventa de las mercaderías que son entregadas real o simbólicamente. La ley establece que tienen que haber sido entregadas real o simbólicamente a favor de otra persona denominada comprador, quien a su vez se denomina librado aceptante, que es la persona que está legitimada para pagar el importe de la factura cambiaria dentro del tiempo que establece la ley. Algo que es muy importante establecer es que este título de crédito lo que va a incorporar es un crédito que proviene de un contrato de compraventa. Una compraventa de mercaderías entregadas de forma real o forma simbólica, que se entregaron efectivamente, ¿sí? O de forma simbólica, que se han dado pistas a través de las cuales se presume que esas mercaderías ya se iban entregadas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una mercadería FAS, que se perfecciona al costado del buque del puerto de embarque convenido, como lo vamos a ver en el siguiente semestre. Es una mercadería que es entregada simbólicamente porque al colocarse al costado del buque del puerto de embarque convenido, entonces prácticamente se está entregando de una forma simbólica. Si yo compro ahorita computadoras o un juego de línea blanca que está en Japón y que lo van a traer a Guatemala, desde el momento en que ponen a disposición en el barco de Japón, en un barco, pues contratado por mí o contratado por la empresa japonesa Sony para que me envíen un lote de televisores, en ese momento que haya entregado el barco, yo no he recibido de forma real las mercaderías, pero de forma simbólica se las estoy recibiendo porque ya están en el barco y vienen rumbo a Guatemala. Y yo pagué el depósito del embarque. Cuando lleguen descargadas a aduana, pues pagaré los impuestos y descargaré, ¿verdad? Más adelante en el derecho mercantil 3 vamos a hablar de ese tipo de figuras de una forma más, más profunda, ¿verdad? Si nosotros analizamos el artículo 591 del Código de Comercio, por favor, a ver. La factura cambiaria es un título de crédito emitido en forma física o electrónica. Se puede emitir de forma física o electrónica. ¿Ok?
En la compraventa de mercaderías o en la prestación de servicios, también puede ser prestación de servicios, el vendedor o prestatario de un servicio libra y entrega o remite al comprador o beneficiario de un servicio. La factura cambiaria se emite e incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o parte insoluta de la compraventa o prestación de servicios. ¿Cómo funciona esto, por ejemplo? Yo voy a ir, por ejemplo, a Max a comprar una lavadora, ¿verdad? Y la lavadora cuesta 4,000 quetzales. Entonces yo voy a pagar 1,000 quetzales. Y entonces me van a extender una factura cambiaria en donde yo me comprometo a pagar el resto del saldo insoluto, que son 3,000 quetzales, en las circunstancias de modo y tiempo que establezca esa factura. O pudiera darse el caso que yo llegue a a comprar la lavadora y que no vaya yo a pagar nada, y entonces lo que va a incorporar la factura de cambiarla va a ser el saldo total o precio total de la mercadería que estoy comprando. Ahora es el saldo Lick, buenas total. noches. Permítame, solo voy a terminar de explicar y después me hace la pregunta. Entonces, eso es sobre ese saldo total. Apague su micrófono, por favor. Sobre ese saldo total. Entonces, fundamentalmente lo que sucede es que yo puedo llegar a comprar al crédito un televisor, o puedo llegar a comprar al crédito algún servicio, pintura, cemento, etcétera, material para construcción, lo que sea. Entonces, en ese momento, puedo pagar una parte de ese saldo y me entregan la factura. O en su defecto, puedo decir que no lo voy a pagar todo, pues depende de la confianza que tenga para hacer los negocios en ese establecimiento comercial y me van a extender una factura cambiaria por el saldo total de las mercaderías. Díganme, escucho. Sí, Lick, lo que usted está explicando se da mucho, por ejemplo, con las tiendas que venden motocicletas. Ujú, Nosotros nos damos, al menos en mi trabajo, nos damos cuenta que les dan las facturas cambiarias y es el único documento que ellos tienen como cuando las compran por pagos, no les extienden luego las placas ni las tarjetas de circulación. ujú, Entonces los datos de las motocicletas ahí incluye todo y es una factura cambiaria. ujú. Muy bien, excelente ejemplo, muy bien. Bueno, vamos a seguir leyendo y dice, el comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario del servicio la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. Hay un plazo para devolverla, para poderla aceptar. ¿Sí? Hay un plazo para poderla aceptar. O sea, me pueden venir, yo puedo comprar un producto y me tienen que entregar una factura cambiaria y yo puedo aceptar en el acto o puedo aceptar después. Si la venta se efectúa dentro de la misma plaza, son 5 días. Y si es en distinta plaza, el tiempo es de 15 días. Dice plazos de devolución, artículo 599. El comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada. Este título de crédito puede protestarse por falta de aceptación y por falta de pago. ¿Sí? Entonces, dice, debe devolverla debidamente aceptada dentro de un plazo de 5 días a contar desde la fecha de sus recibos si la operación se ejecuta en diferente plaza, y dentro del término de 15 días a contar de la fecha de sus recibos si la operación se ejecuta en... Este código está mal redactado. Un error de redacción. .599 dice, el comprador deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada dentro de un plazo de 5 días a contar de la fecha de sus recibos si la operación se ejercita en la misma plaza, o sea, aquí en Jalapa, ¿verdad? Si es aquí en Jalapa. Y dentro de un término de 15 días a contar de la fecha de sus recibos si la operación se ejecuta en diferente plazo.
Bueno. Dice, el comprador está obligado, estábamos en este artículo, el artículo... El comprador o beneficiario de un servicio estará obligado a devolver al vendedor o prestatario el servicio de la factura cambiaria original aceptada en la forma y condiciones que establece este capítulo. Dice, no se podrá liberar una factura cambiaria por compraventa de mercadería si la mercadería no se ha entregado real o simbólicamente. O sea, cuando se trata de mercaderías, tiene que entregarse físicamente las mercaderías de forma real, ¿es eso? O de forma simbólica es cuando se ejecutan actos que denotan que esas mercaderías pues ya se encuentran en poder o bajo el dominio del comprador. Dice, si se trata de facturas cambiarias que se emitan por prestación de servicios, el prestatario del servicio es responsable de la veracidad de lo establecido en el documento. O sea, que ese servicio tiene que haberse ejecutado, tiene que existir. Y que sea posible ceder el derecho del crédito en forma independiente de la obligación contenida en el contrato, en virtud del cual el beneficiario, el contrato en virtud del cual se beneficiará del servicio. Bueno, entonces, bueno, aquí en la República de Guatemala, para la vigencia de la factura cambiaria, pues surgió en el Código de Comercio, decreto 2-70, y se copió, se tomó como base. Es una figura que se importó de una figura que se llama duplicata, que es del derecho brasileño, y en Argentina a la factura cambiaria se le llamaba la factura conformada. Y entonces, inspirados en esas dos figuras, la duplicata del derecho brasileño y la factura conformada del derecho argentino, fue que se reguló como factura cambiaria en el Código de Comercio actual, ¿verdad? A partir de su vigencia, el decreto 2-70. Dentro de los elementos subjetivos o personales tenemos al vendedor, el que decía yo que era el librador beneficiario. ¿Por qué librador beneficiario? Porque el establecimiento comercial va a elaborar la factura cambiaria, ¿sí? Y al mismo tiempo es la persona que está legitimada para cobrarla. Entonces, librador es el que crea la factura cambiaria y es el vendedor que funge como librador porque él mismo crea la factura cambiaria y él mismo está legitimado para cobrarla. Entonces establece las funciones subjetivas de librador y beneficiario. El comprador es la persona que acepta la factura cambiaria y al hacerlo se convierte en librado aceptante y en principal obligado, pues se obliga a pagar la letra de cambio dentro del plazo que establece la misma. Digo, se obliga a pagar la factura cambiaria dentro del plazo que establece la misma. El derecho literal y autónomo, negocio jurídico unilateral o de declaración unilateral de voluntad que va inmersa en la factura cambiaria, es un crédito sobre la totalidad o parte insoluta del precio de una compra-venta de mercaderías entregadas reales simbólicamente y también de servicios prestados, ¿verdad? Al hablar de parte insoluta es que el comprador solo paga un anticipo del precio y el saldo insoluto es el saldo que queda pendiente de pago. Bueno, vamos a analizar un poquito esto. La factura cambiaria puede ser protestada por falta de pago y también por falta de aceptación. Si nosotros analizamos el artículo 601, dice esto. Dice, la factura cambiaria podrá ser protestada por falta de aceptación o por falta de pago. La no devolución de la factura cambiaria se entenderá como falta de aceptación.
Bueno. El artículo 500, antes de continuar con esto, dice excepciones. Quedan exceptuadas del régimen aquí dispuesto aquellas compraventas documentadas con letras de cambio, pagarés u otros títulos de crédito. O sea que cuando se utiliza un pagaré, cuando se utiliza una letra de cambio, o cuando se utiliza un vale, por ejemplo, ahí no se puede utilizar la factura cambiaria. Dice formalización. Una vez que la factura cambiaria fuera aceptada por el comprador, se considerará frente a terceros de buena fe que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. O sea, una vez que fue aceptada, se estima que el contrato ha sido debidamente ejecutado, ¿verdad? O sea, que se ha cumplido. Que el precio ha sido entregado y la mercadería, pues acuérdense que la compraventa es un contrato consensual, ¿verdad? Que se perfecciona con el consentimiento. De ahí se desprende que una vez que sea aceptada, se considera que frente a terceros de buena fe, el contrato compraventa ha sido debidamente ejecutado de la forma expuesta en la misma. Acuérdense que el contrato de compraventa es un contrato eminentemente consensual. Se perfecciona con el consentimiento, desde que vendedor y comprador convienen en el precio y la cosa, el contrato queda perfecto. Nosotros analizamos el artículo 1791 del Código Civil, establece, dice, el contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que se conviene la cosa y el precio, aunque ni una ni la otra se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Ahí está claro ya, ¿verdad? Eso ya lo habían visto ustedes en derecho civil. Bueno. Formalización. Dice. Una vez que la factura cambiaria fuese aceptada por el comprador, se considerará frente a terceros de buena fe que el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en la forma expuesta en la misma. Y vamos a ver cuáles son los requisitos, dice otros requisitos, además de los requisitos que establece el artículo 386, la factura cambiaria deberá contener, dice, el número de orden del título librado. Dice, número de orden del título librado. El nombre y domicilio del comprador. La denominación y características principales de las mercaderías vendidas. El precio unitario y el precio total de la misma. La omisión de cualquiera de los requisitos de los incisos anteriores no afectará la validez del negocio jurídico que dé origen a la factura cambiaria, pero este perderá su calidad de título de crédito. O sea, si la factura cambiaria no lleva alguno de los requisitos que establece el artículo 594, no se puede considerar factura cambiaria. Pero eso no afecta la validez, no produce la nulidad del negocio jurídico que le dio origen. Recuérdense que nosotros ya hablamos una vez de la relación causal y hablamos del negocio jurídico subyacente, que es el que le da origen a la expedición de un título de crédito. Esa compraventa persiste, entonces habrá que acudir al título de la compraventa para establecer bajo ese título, bajo el título 4 de la compraventa del libro sexto del Código Civil, dentro de los pactos de rescisión de compraventa, habría que buscar una salida para este caso concreto. El artículo 595 establece pago por abonos, pago en abonos. Cuando el pago haya de hacerse en abonos, la factura deberá contener, en adición a los requisitos expuestos en el artículo anterior, dice el número de abonos, dice,
la fecha de vencimiento de los mismos, dice, y el monto de cada uno. Los pagos parciales harán constar en la misma factura, indicando asimismo la fecha en que fueron hechos. Si el interesado lo pide, se le puede extender constancia por separado, o sea, constancia del pago, ¿verdad? Entonces tiene que indicar el número de abonos, la fecha del vencimiento de los mismos, el monto por el cual vamos a hacer cada abono. Y cuando se hace algún pago, pues se hace constar en la factura indicando la fecha en que fue hecho ese abono, ¿verdad? Dice, envío. La factura cambiaria puede ser enviada por el vendedor al comprador directamente o por medio de banco o de tercera persona. ¿Cómo se va a enviar al comprador? Se le da directamente, ¿sí? El vendedor se la da directamente al comprador o por medio de un banco o de una tercera persona. Dice, de utilizarse intermediarios, estos deberán presentar la factura al comprador para su aceptación y devolverla una vez firmada por este, o conservarla en su poder hasta el momento de la presentación para el pago, según las instrucciones que reciban del vendedor. Dice, si la factura no acompañara la mercadería o documentos representativos de estas, deberá ser enviada por el vendedor en un término no mayor de 3 días al de su libramiento, que nunca podrá exceder de 48 horas al de su entrega, del despacho de mercaderías o cualquiera que sea el primero. O sea, se devuelve, ¿verdad? Si la factura no acompaña a la mercadería o los documentos representativos de ese negocio que están haciendo, entonces deberá ser, no, las mercaderías llegan y no llega la factura, entonces tiene que ser enviada en un término no mayor de 3 días al de su libramiento y de 48 horas al de la entrega, ¿verdad? Cualquiera de estos que se ocurra, ¿verdad? Dice envío por correo. Si el vendedor enviase la factura cambiaria por correo, deberá hacerlo por correo certificado con aviso de recepción, el cual deberá indicar que el envío contiene facturas. Que el aviso de recepción debe ser devuelto por correo aéreo. Es con este correo, con correo certificado con aviso de recepción. Es como cuando entregan cargo expreso, ¿verdad? Que uno tiene que firmar que recibió el documento. Así más o menos. Dice envío por otros medios. Si el vendedor enviara la factura por otra vía y el comprador no la aceptase inmediatamente, está acá obligado a firmar en el mismo acto un recibo que utilizará el vendedor como comprobante de la entrega de la factura cambiaria. Con ese comprobante, lo que va a hacer es levantar el protesto por falta de aceptación. Dice, según el 601, dice protesto. La factura cambiaria podrá ser protestada por falta de aceptación y por falta de pago. La no devolución de la factura cambiaria se entenderá como falta de aceptación. Dice el artículo 602. El protesta por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el artículo 509, que son los plazos para la devolución de la factura cambiada, si son 5 días en la misma plaza, y eso son en término de 15 días si el negocio se hace en distinta plaza, la compraventa o la prestación de servicios. Entonces, el protesto se levanta dentro de los 2 días que ha transcurrido los 5 días o los 15 del segundo ejemplo. Dice forma de protesto. El protesto por falta de aceptación deberá levantarse en la propia factura, ¿verdad? Cuando se rehúsa, porque el rehuso es en el propio documento, pero cuando no se rehúsa en el propio documento, en la propia factura, dice, o en hoja adherida a ella, acompañando el aviso de recepción postal, ¿verdad? O cualquier otro documento comprobatorio de su entrega al comprador o de su devolución por este. Tiene que haber el aviso de recepción postal donde se documente que esa factura fue entregada al comprador o cualquier otro documento justificativo que compruebe que efectivamente esa factura fue entregada al comprador. Dice, a falta de factura, el protesto se levantará por declaración del protestante a vista de una copia de la factura fechada y firmada por el vendedor, siempre que adjunte el aviso de recepción o cualquier otro documento que pruebe que la factura original fue enviada al comprador.
Y de ahí, ¿qué artículo? Yo creo que ya terminamos, ¿verdad? Bueno, creo que nos falta el artículo. El 604, creo, Lick. 599 nos hace falta. Vamos a leer luego el 604. Dice, plazo de devolución. El comprador, dice, deberá devolver al vendedor la factura cambiaria debidamente aceptada. Ah, no sé, lo habíamos visto. Lick cuando dijo que sí era en la plaza aquí en Jalapa. Cabal. El artículo 600 dice negativa a aceptar. Dice, el comprador podrá negarse a aceptar la factura, dice. En caso de avería, porque la mercadería viene averiada, ¿verdad? Extravío dice, en caso de avería, extravío o no recibo de las mercaderías cuando no son transportadas por su cuenta y riesgo. ¿Sí? O sea, cuando son transportadas por cuenta y riesgo del comprador, cuando son transportadas cuando no son transportadas por el comprador, sino por el vendedor, entonces se debe entender que se niega a aceptarla en caso de que la mercadería venga averiada o que se extraviaron las mercaderías o no se recibieron. Dice, si hay defectos en los visos de cantidad o calidad de las mercaderías, por ejemplo, si yo pedí 10 televisores y solo me traen 5, ¿verdad? Si no contiene el negocio jurídico convenido, yo pedí televisores y me trajeron lavadoras, ¿verdad? Dice, por omisión de cualquiera de los requisitos que dan a la factura la calidad de título de crédito. Ya sabemos que la omisión de esos requisitos, según el último párrafo del artículo 594, hacen que la factura no sea válida, que no nazca la vida jurídica, pero no le dan extinción al negocio adyacente que le da origen a su expedición. Bueno, ¿tienen alguna duda? Lick, buenas noches. Buenas noches. Aquí le habla Jorge García. Buenas noches, don José. Fíjese que solo le quería hacer ahí un par de observaciones. Muy bien. En esto de la factura, cuando dice que la factura puede ser, digamos, que cuando se emiten, ¿verdad? Que puede ser entregada real o simbólicamente. Esto de simbólicamente, fíjese que prácticamente ya no funciona, porque la ley del IVA regula cuándo se deben de emitir las facturas. Y en el caso de las mercaderías, dice que la factura se debe emitir sí y solo sí cuando se entrega en la entrega real de los bienes. O sea, o la prestación del servicio, ¿verdad? O la prestación de servicio, pero esto de simbólicamente ya no funciona. Realmente el servicio, la factura se emite cuando se paga el servicio, ¿verdad? Muy bien, no es cuando se presta porque uno puede pagar anticipadamente el servicio y ahí se emite la factura y ahí se hace pues en ese momento y el servicio todavía no está prestado, ¿verdad? Esa era una de las... Yo si no estoy mal creo que es el artículo 34 de la ley del IVA. Y la otra cuestión donde habla de los requisitos de la factura, también los requisitos los regula la ley del IVA. Si está esto, pues ahí sigue para establecer el negocio jurídico, ¿verdad? Pero también la ley del IVA regula otros requisitos que si no los tiene, pues la factura tampoco es válida, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco mucho. A la orden. Si pudiera conseguir ese artículo para la próxima clase, sería bueno. Ok, yo lo busco, Lick. Yo creo que si no estoy mal, creo que es el artículo 34 del IVA, pero lo voy a confirmar y lo busco. Sí, ya me recordaba de eso. Una vez tuve una situación así con mi contador. Recuerdo de eso. Bueno, entonces, Sí, así es. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguna pregunta o algo?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar por aquí. Por favor, les voy a pedir que si pudieran conseguir la ley de almacenes generales de depósito. Va a ser muy importante. No es para la próxima clase, pero hay que conseguirla porque vamos a analizar la carta de porte y el conocimiento de embarque, que son títulos de crédito pues, que también están dentro del programa, ¿verdad? Están regulados en la ley de almacenes generales de depósito. Bueno, por el momento, entonces, eso es todo, ¿verdad? Y agradezco su fina atención. Primero Dios. Licenciado, Sí, dígame. Buenas noches. una molestia. Si Dígame. no pudiéramos cargarle el trabajo a Classroom, ¿se lo podemos mandar a su correo? No, no se puede. Tiene que ser en el Classroom. Porque ahí tengo los parámetros para calificar. Sí, traten de enviarlo en un PDF, en un solo PDF. Gracias, Lec. Si tiene algún problema, me avisa y miro cómo le soluciono. No se preocupe. Gracias, Lec. Me avisan. Si hay algún problema o algo, me avisan, por favor. Ahora sigo yo con la duda, Lee. Sí, Sí. le llegó el mío. Sí llegó. Completo. Sí llegó. Ya lo leí. Tiene, Ah, tiene 9 hojas. Están fotografiadas así de lado. Así de lado. sí. Las tomé de así, pero así se hizo en el PDF. No supe cómo editarlo ahí. Pues perfecto. Está bien. Bueno. Va, gracias. Lick, ¿Qué manda? aquí tengo ya el artículo, Excelente. si quieren lo leemos de una vez. Hágame el favor. Ok. Dice, artículo 34, esta es la ley del IVA. A la del Momento de emisión de las facturas. En las ventas de bienes muebles, las facturas, notas de débito y notas de crédito deberán ser emitidas y proporcionadas al adquiriente o comprador en el momento de la entrega real de los bienes. O sea, es cuando se entregan las cosas. En el caso de prestaciones de servicios, deberán ser emitidas en el mismo momento en que se reciba la remuneración. Muy Ahí bien. está, ahí termina el artículo. Excelente, muchas gracias. Y les dejo otra vez la lista. Gracias, Lick. Para los que nos han apuntado, muchas gracias, don Jorge, la verdad, por su acotación, realmente es muy importante. Ahí en el mismo artículo Alcrada, notas de crédito y notas de débito. O sea, establece, nos deja plasmado y claro que ya sea al crédito o al contado, tiene que expedirse en el momento de la entrega de las mercaderías. Muchas gracias. Ok, Lick, hasta la otra. ¿Hay alguna duda? A ver, Rocío Quiroga. No, ninguna, Lick. Todo Bueno. está bien. Muy bien. Berlin. Ningún Lick. Gracias. Lester. Ahí estamos, licenciado, gracias, todo bien. Edgar. Pinto. Bueno, entonces vamos a levantar la sesión. Vamos a dejar por aquí. Que tengan una bendecida noche, que estén bien. Gracias, Lick. Noches, Lick. Noche. Noche. Noche, Lec. Buenas noches, Lick. Noches. Linda noche a todos.